Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar qué piensa esa persona de ti, cómo te ve. Vamos a indagar un poco sobre esto. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional. Gracias, gracias, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. De verdad, gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Acabo de abrir ahora mismo la agenda. Bueno, tengo bastantes correos, así que voy contestando pues por orden y bueno, también ser un poco pacientes porque, bueno, pues soy yo sola y bueno, voy contestando en función del tiempo que tengo y demás, ¿vale? Pero bueno, gracias, gracias de verdad a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja morada, con el tarot Cosmic Cycle. Opción número 2, bruja naranja, con el tarot de la Nuit. Y opción número 3, bruja rosa, con el tarot Fairy Tail Journey. Muy bien, os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a sacar un par de cartitas de este oráculo. Vamos a ver. Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Vamos a ver. Bailar sobre una piedra hace una equilibradora. Bueno, sientes que a veces es como que no hay estabilidad con esta persona, como que te sientes a veces un poco que te gustaría que esta persona te entregara algo más, ¿vale? O que te diera a conocer más sus sentimientos. Es como que yo veo que esta persona a veces está un poco hermética, hermético contigo. Como que te tiene un poco despistado, despistada en ese sentido, que no sabes a lo mejor lo que piensa de ti o que no sabes si esta relación se concretará o que no sabes, incluso a veces, si esta persona tiene sentimientos por ti o te tienen en estima, te aprecia, ¿no? Vamos a ver esta persona, cuál es su energía. Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? ¿Ves? Silencio profundo, meditación y quietud. Es como que yo siento que esta persona para ti es importante, pero no te da a entender muchas veces si aquí hay algo, si le interesas, si, no sé, veo que te gustaría que tomara más decisión, más determinación a la hora de concretar un vínculo contigo, ¿no? Es como que a veces piensas que no pone tanto de su parte o que no es directo, directa, ¿no? Que no se expresa correctamente, ¿ves? Necesitar indicaciones, perdido en el espacio. Yo veo a esta persona eso como que, bueno, el yo desconocido. Tenéis ahí a lo mejor una relación de amigos bueno, una relación ahí cordial, pero es como que esta persona no termina de decidirse contigo. Y a ti te tiene un poco descolocada, descolocado, es lo que me dicen, ¿vale? Vamos a ver. Yo a él o a ella le veo un poco perdido, perdida, en relación a ti, por supuesto, que es
lo que estamos preguntando, la energía hacia ti. Vamos a ver con el tarot qué piensa de ti, cómo te ve esta persona. Opción número uno, bruja morada, ¿qué piensa de ti? ¿Cómo te ve esta persona? Opción número uno, bruja morada, ¿qué piensa de ti? ¿Cómo te ve? Bueno, es una persona que yo siento que a veces se aleja de ti. Fíjate, te sientes un poco, pues eso, inestable. Es una persona un poco inestable. Es como que a veces parece que sí que le interesas mucho, otras veces no. Siento que puede ser que estéis en distancia con este 6 de espadas o que puede ser que esta persona se distancie de ti. Ya te digo, es una persona un poco, bueno, pues que a lo mejor ahora mismo no está centrado, centrada en ti. Puede ser que tenga bastantes conflictos ahí en su vida y esté pendiente de otras, de alguna situación o de algo que le preocupa en estos momentos, que no eres tú, me refiero, algo que tenga que solucionar o algo que le esté ahora mismo preocupando. Bueno, siento que te ve como una mujer o un hombre bastante líder, ¿vale? Piensa eso de ti. Bastante, si eres padre o madre, siento que te ve muy responsable y muy padrazo o muy madraza en ese sentido, ¿vale? Muy líder, una persona, piensa que eres una persona muy trabajadora, que siempre estás pendiente como de si tienes alguna empresa o si eres jefe, jefa, eres alguien que siempre tiene éxito, te ve una persona muy exitosa que no le importa emprender, no le importa viajar, no le importa salir de su zona de confort. Siento que esta persona te ve como, bueno, que tienes esa energía de emprendimiento, de como que a ti no te importa avanzar, romper con ciertas situaciones. Es como que siempre estás creando también algo nuevo. Yo siento que le transmites como mucha frescura en el sentido de, bueno, mucha innovación. Eres una persona como que su energía transmite también mucho, pues eso, emprendimiento, cambios, no sé. Eres alguien innovador, innovadora para esta persona. Ya te digo, si tienes una empresa, eres alguien muy líder. Si tienes hijos, también te ve como alguien, bueno, pues que muy responsable, que cuidas muy bien de tu familia. Muy trabajador, trabajadora. Así te ve. Y también le sorprende que eres una persona que con ese loco a veces tienes una energía como muy vital, como muy positiva, la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Bueno, te ve como una persona con mucho amor propio, una persona con bastante autoestima. Yo siento que aunque tú piensas que esta persona a lo mejor no quiere nada contigo o a lo mejor que pasa de ti, no te suelta, ¿eh? No te suelta. Es como que tiene un enganche con tu energía, un enganche hacia ti. Te ve como alguien increíble y él o ella te admira también, ¿eh? Pero ya te digo, yo siento que tiene que salir como de su zona de confort o hay algo ahí que está intentando evitar contigo, es decir, avanzar, porque tiene que solventar ahí algo todavía, ¿eh? Mira, esta torre me habla de eso. También piensa que eres alguien que no te importa que a veces haya decepciones, que hayas tenido decepciones o que has tenido momentos duros en la vida. Muchas veces tú te has construido de cero, has empezado de cero, porque tu vida se ha destruido y no te ha importado hacerlo. Es decir, con este loco, no, mira, esto se ha roto o esto se ha caído en relaciones, en trabajos, en tu vida en general. Pero yo me he reinventado a mí misma, a mí mismo, con este loco. He tirado abajo todo para volver a construirme. No me ha importado a lo mejor cambiar de ciudad o no me ha importado empezar de cero. Sí, esto me lo marcan claramente. Eres alguien como muy resiliente, una persona que no le ha importado volver a comenzar. Pero también como alguien muy sabio, muy sabia, muy mental, ¿vale? Una persona a veces como que sigues estrategias, no en el sentido malo, sino pues que eres una persona que afronta los problemas o afronta la vida desde una postura de solucionar todo mentalmente. Eres alguien como muy analítica, analítico, como que observas mucho las cosas. Y bueno, me hablan también de eso, perdón. Aunque tengas miedo, aunque a veces no estés segura, seguro,
de hacia dónde tienes que dirigirte, te guías mucho por tu intuición y por el corazón. También me dicen que eres alguien, para esta persona eres alguien muy empático, empática, que siempre te pones en el lugar de los demás. Muchas veces tú analizas las cosas, pero luego también tienes un corazón muy grande. Esta persona piensa que eres alguien que tiene un gran corazón, una persona buena, una persona leal. em, en la que se puede confiar también siento. A veces necesitas también como desconectar, porque te veo saturada, saturado, y es como que la energía te abruma. Eres alguien muy intuitivo, intuitiva. Todo lo que te estoy diciendo es como que lo que piensa esta persona de ti, ¿eh? Y cómo te ve. Es como que yo siento que a veces necesitas incluso alejarte de ciertas personas para recargar tu energía, ¿vale? Me dicen. Bueno, siento que también esta persona te ve como alguien que ha superado obstáculos, que ha superado tentaciones, que ha superado bueno, adversidades en la vida, que ha triunfado, fíjate, este 9 de copas. Le atraes bastante a esta persona, también te digo, ¿eh? Te ve como, como alguien muy atractivo, atractiva, tiene un enganche hacia ti, aunque a veces no te lo da a entender. Siento que has pasado por malos momentos también, pero siempre te has reinventado y superado. Si has perdido algún ser querido, también me habla de que eres como una persona que también ha superado un duelo, que has sabido, ya te digo, ser resiliente ante las adversidades. Es una persona muy luchadora. Alguien que también a la hora de crear un equipo con otras personas, ya sea en el trabajo o con amigos, amigas, funcionas muy bien, eres alguien muy que te acoplas muy bien a los demás, que eres muy respetuoso, respetuosa, educado, educada. Y es que tienes una empatía que desde esa empatía conectas con los demás. No sé a qué te dedicas, pero me está hablando de que en cualquier caso transmites muy bien, eres una persona que se desenvuelve muy bien en la comunicación. ¿Vale? Me están diciendo eso. Todo esto que te digo es cómo te ve esta persona y qué piensa de ti, ¿eh? Por no repetirme, pues piensa, pues te ve así, ¿vale? Porque es que si no, es lo que estamos preguntando. Siento que la traes mucho, siento que te ve muy atractiva, atractivo, que eres como alguien que transmite una energía, ya te digo, como muy de fuerza, de resiliencia. Si has tenido algún accidente en tu vida, pues de tráfico o de algún accidente, te ha pasado algo, te han tenido que hacer ahí alguna intervención quirúrgica o algo, tú has sabido luchar y sobreponerte de todo, ¿vale? En algunos de los casos veo eso. Si no, pues me habla de eso, de esa fuerza. Tienes una fuerza increíble, tienes una fuerza que además tú por donde pasas dejas huella y lo transmites hacia los demás. O sea, es que por donde estás tú, dejas un halo, una energía que impacta, ¿vale? Para esta persona siento que es como que también te admira, pero a la vez es que le pareces demasiado para él, es lo que estoy sintiendo para ella. Eres muy luchador, luchadora, ya te digo que no te importa salir de tu zona de confort, incluso si estás mal en algún sitio o si piensas que a lo mejor, bueno, pues no tienes posibilidades de ascender a lo mejor en una empresa o de sacar todo lo mejor de ti o incluso en relaciones, ¿eh? Tú sales de tu zona de confort, avanzas, no te importa, ya te digo, reinventarte, eres una persona que te gusta conseguir el éxito, que te gusta avanzar, que no te gusta estancarte. Me habla también de que físicamente la atraes muchísimo. Tus ojos es como que transmiten mucha luz, mucha paz. Tienes una mirada como muy potente, ¿vale? Es como que con los ojos lo dices todo también. Y siento que esta persona está pendiente de ti, aunque a veces no te lo demuestre, ¿eh? Porque yo siento que es alguien que puede ser que esté ausente en ocasiones o que no te esté eh, del todo transmitiéndote sus emociones o sus sentimientos hacia ti, pero yo siento que sí que es alguien que le importas y es alguien que es como que le abrumas, porque te admira bastante y le abrumas, ya te digo.
Siento que también eres una persona bastante aventurera en muchos de los casos. Puede ser que te gusten los deportes de riesgo, puede ser también para algunos de vosotros que te guste, pues ya te digo, tú no te quedas en tu zona de confort. En la mayoría de los casos, para esta persona siento eso. Si esto no te resuena, pues también me habla de eso, de reinventarte, de apostar por a lo mejor nuevas relaciones o nuevas personas. Es como, mira, esto no me... Es como salgo de mi zona de confort, me alejo de la toxicidad porque esto no me conviene. Y eres alguien que también se resiste a seguir ciertas normas, ¿vale? Es como que tú eres alguien que tú te guías por tu corazón y que a lo mejor, pues yo qué sé, imagínate, porque todo el mundo se case, pues tú no te tienes que casar, o porque todo el mundo tenga pareja, pues tú a lo mejor no. No sé si me estoy explicando bien. Que aunque lo normal sean ciertas cosas, pues tú sales de esa norma. Eres alguien que único. Bueno, todos somos únicos, únicas, pero te veo como alguien muy especial. Esta persona te ve como alguien muy especial. Que aunque hayas tenido decepciones en el pasado, te hayan roto el corazón también en el tema amoroso, yo siento que eres alguien que siempre va hacia adelante. Tu vida a veces ha sido como una montaña rusa, fíjate, este 8 de bastos me habla de eso, justo es una montaña rusa, pero siempre has ido hacia adelante. Bueno, aunque estés montado en esa montaña rusa, vas o montada, vas hacia adelante, nunca te has venido abajo y si has tenido bajones, has sabido, ya te digo, avanzar. Te ve alguien con una fuerza increíble, ¿vale? Con este carro. Em, Te gusta hacer viajes también en muchos de los casos, ya te digo, con ese loco y este carro. Eres alguien muy apasionado, apasionada, que te gusta transmitir como muy creativa, creativo y que tú donde pones el foco, siempre haces tu trabajo o siempre pones tu energía de la mejor manera. Es alguien que da el todo de sí misma, de sí mismo y que yo siento que también hacia esta persona le sacas su mejor versión, le has hecho como más empático, le has hecho o empática como que se abra más a los demás, siento que estás en esa línea con él o con ella, ¿vale? Aunque ya te digo que está un poco cerrado, cerrada esta persona. Puede ser que tengáis momentos que esté en contacto cero o que hace tiempo que no habláis o depende, ¿vale? Porque meditación y que tú me habla de eso, fíjate, la muerte. Bueno, me habla de que has tenido que hacer cambios, de que a veces, bueno, pues eres una persona que echa de menos ciertas cosas del pasado o ciertas personas que han estado en tu vida en el pasado que a lo mejor ahora ya no están. Pero me habla de eso, de que siempre has cortado con aquello que no te viene bien y has empezado de cero. No te importa volver a crear la vida que te mereces, a fluir con esas oportunidades. Te ve alguien con mucho potencial, muy fuerte, como te he dicho antes, que siempre mira las opciones que tiene a la hora de resolver un problema, que se aleja de aquello que no le conviene. Y eres, como te he dicho antes, una persona que transmites mucho. Yo para esta persona creo y siento que te ve como un ángel, que te ve como, bueno, como un poco un consejero, consejera y alguien fundamental en su vida. No sé si me estás preguntando por alguien en tema amoroso, porque puede ser que también me estés preguntando por, bueno, por alguien que no quieres una relación con esta persona, simplemente pues es un amigo, una amiga, un padre, una madre, alguien de la familia, un hermano, una hermana. Si me estás preguntando por el amor, siento que esta persona le parece súper atractivo, atractiva y te admira desde una postura de, wow, qué persona más increíble, quiero algo con él o con ella, pero no me atrevo, ¿vale? Y si me estás preguntando por alguien de tu familia y demás, es alguien que te admira, que te quiere y que te ve como alguien que ha superado muchos obstáculos y que siempre has estado ahí para él o para ella. Qué bonito. Vamos a ver más. Socio número uno, bruja morada. ¿Qué piensa de ti esta persona? Por ampliar un poco más el abanico de solo persona especial y hacer un interactivo también para las personas que no tenéis persona especial, ¿vale? Porque yo siento que, bueno, también a veces me pedís interactivos esas personas y puede ser que estéis preguntando por alguien que no sea tu persona especial o una persona con la que quieras tener una relación. ¿Vale? Adaptarlo, tienes que adaptarlo. Lo que digo para persona especial, pues eso, no es para ti. Si me estás preguntando por otro caso, es decir, pues padre, madre, amigo, amiga, incluso compañero de trabajo, compañera, jefa, jefe, que no quieres nada con él o con ella, pero simplemente quieres saber qué piensa de ti. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? Bueno, pues siente que el destino os ha unido, que el destino os ha unido y que os ha unido por alguna razón. Siento que la razón es para apoyaros mutuamente, ¿vale?
te veo a veces como una persona impaciente, fíjate, porque siento que te ha costado mucho trabajar la paciencia, que estás en ello, pero es verdad que muchas veces te cuesta, eres nervioso, nerviosa, te cuesta esperar, tú quieres las cosas como para antes de ayer ya. Y bueno, eso yo creo que todos lo estamos trabajando porque yo también he trabajado mucho la paciencia. Es como eso, a veces muy impaciente, muy... También te veo un poco hiperactivo, hiperactiva, como bueno, quiero las cosas ya rápido, pero siento que estás trabajando eso, ¿vale? Bueno, te dice también que a veces te has sentido culpable en momentos en la vida, pero también es verdad que yo siento que tú has sanado muchas cosas. Se ve como un alma gemela. Me da igual que sea de amor o de, pues ya te digo, amistad, familia. Eres una familia de almas para esta persona. Lo que os digo siempre, las almas gemelas son personas con las que conectas, que vienen de vidas pasadas y que nosotros cuando reencarnamos en esta vida reencarnamos con esa familia de almas. Tu padre, tu madre, no es tu padre, tu madre por casualidad, tú ya lo has elegido, o tu hermano, tu hermana, o te vas a encontrar con ciertas personas en esta vida con las que tienes que aprender, evolucionar, y yo siento que esta persona viene para enseñarte cosas y tú a él o a ella, ¿vale? No es casualidad con ese destino, con este destino, y él o ella piensa eso, no es casualidad el habernos encontrado, esta conexión que tenemos no es casualidad, te veo una persona que siempre estás en continuo crecimiento, que te has soltado, te has liberado de ciertos patrones, también sabes de qué, de lo que piensen los demás de ti, de ciertas expectativas. Ay, pues tengo que cumplir ciertas cosas que igual no las estoy cumpliendo. Antes como que te preocupaba más, ahora tú pasas. Es decir, mira, que piense la gente lo que quiera de mí, yo voy a mi bola, como decimos aquí en España, a mi aire, y bueno, pues si no cumplo tus expectativas, me da igual. Yo tengo que cumplir las mías y lo que me hace feliz. Siento que estás en un momento bastante bonito de tu vida porque estás transformándote y transformando tu energía hacia eso que quieres conseguir, no te importa la opinión de los demás, estás en un momento como de mucha, de sentirte maduro, madura y de saber lo que quieres. Se siente súper agradecido, agradecida por tenerte cerca, por haberte conocido, siento que siempre le sumas mucho a esta persona, es como que siempre te aporta. Yo pienso, bueno, lo que me estoy sintiendo es que para algunas personas esta persona no te está diciendo lo que siente, si es de tema amoroso. Si no es de tema amoroso, sí que es verdad que tenéis ahí una relación que habláis bastante y puede ser un familiar, un amigo, tienes que adaptarlo, ¿vale? Si es de tema amoroso, siento que esta persona está un poco más distante de ti porque, porque no quiere confesarte lo que siente, entonces está un poco ahí, bueno, te ve demasiado para él o para ella. Vamos a ver. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? Bueno, siento que para esta persona es alegría. Alegría. El estar contigo, el comunicarse a veces contigo, le transmites paz, le transmites mucha positividad, alegría, una sensación de estoy donde tengo que estar, me gusta hablar contigo, me transmites mucha fuerza, me transmites resiliencia. Si tengo algún problema y te lo comunico, es como que tú siempre me ayudas, fuerza, ¿ves? Es que yo siento que te veo una persona con muchísima fuerza, con mucha fortaleza. em, y la verdad es que siente que eres alguien muy mágico, muy especial para él o para ella. También siento que a veces esta persona te ve como cansada, cansado, como que das demasiada energía y que necesitas también tus descansos, eso es lo que te dije antes, ¿vale? Y ya te digo que, que te ve como, le transmites y piensa de ti, pues que eres una luz divina, como que viene de, pues como eres un ángel, no sé, es como una bendición para esta persona, es lo que me dicen, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo te ve esta persona? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo te ve? Bueno, pues para él o para ella eres su hogar. Estar contigo es como estar en casa. Estar tranquila, estar tranquilo, cómoda, cómoda, se siente bien a tu lado. Puede ser que vivas con esta persona que hayas vivido, si es alguien de tu familia, ¿vale? Ya te digo que tienes que adaptar bastante.
Te ve como alguien que le gusta mucho viajar, que le gusta mucho cambiar de aires, desconectar. Siento que a veces a lo mejor haces algún viaje o pequeñas excursiones. Puede ser que te guste mucho la montaña, la naturaleza, hacer senderismo o, bueno, no sé, siento que te ve como alguien bastante con mucha iniciativa. Bueno, te ve como alguien para confiar en ti, una persona muy leal, muy fiel, muy justo, muy justa, alguien que también las injusticias le abruman. Le abruman, le enfadan, es como que te da mucha rabia personas que son injustas con otras o injusticias que ves día a día en el mundo. Te afecta muchísimo todo esto porque eres alguien muy justa, muy justo, y también para esta persona eres alguien que no para de traerle bendiciones. A esta persona le gustaría ser más libre, le gustaría ser como tú, porque tú eres alguien que te da igual lo que opinen los demás, has llegado a un punto de decir, mira, yo soy así, soy muy transparente, me da igual lo que opines de mí, yo voy con todas, yo soy así, con mis defectos y mis virtudes. Pero esta persona es como que mide más eso. Por eso si me estás preguntando por alguien tema amoroso, no quiere avanzar contigo porque a lo mejor pues no es buena idea o hay algo que le frena, y no quiere confesarte lo que siente por ti en muchos de los casos. Pero es que te considera familia. Ya te digo, esta persona te considera familia de almas. Tenéis ahí una conexión súper bonita e intensa. Puede ser que esta persona te mire a los ojos y ya sepa lo que estás pensando, ¿eh? En muchos de los casos. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? Bueno, te ve como alguien, ya te digo, exitoso, exitosa, que abre puertas, que siempre está en continuo crecimiento, en continuo aprendizaje, que a ti te encanta aprender, evolucionar. Siento que puede ser pues de las personas que siempre está haciendo cursos o interesándose, para estudiar más, para saber más, a lo mejor lees muchos libros, no sé. Es alguien que siempre está en continuo crecimiento y aprendizaje y además le gusta aprender. Muy culto, muy culta, muy inteligente, muy exitoso, exitosa es lo que te estoy diciendo. También te ve un poco misterioso, misteriosa. Siento que te ve como alguien muy intuitivo, intuitiva. Y si ya te digo, me estás preguntando por alguien de tema amoroso, esta persona te está ocultando lo que siente. ¿Vale? Tiene ahí como esos secretos. Le encanta hablar contigo, le encanta comunicarse contigo. Siento que conectáis mucho desde el subconsciente, incluso. Hay ahí emociones. Es como que tú mueves mucho las emociones de esta persona. Si tú estés contenta o contento, em, influencias como tu energía, tu ánimo en él o en ella y viceversa. Siento que estáis como muy conectados, conectadas. Bueno, te ve como una persona detallista también, piensa que eres alguien que siempre está pendiente de los demás, que te preocupas por todo el mundo, que eres alguien que siempre da lo mejor de sí, que hace regalos, que... Y a veces los regalos no son solo materiales, es pues a lo mejor mandarte un mensaje, oye, estás bien, has llegado bien, necesitas algo, si quieres yo te ayudo con esto, eres alguien como que siempre está ayudando a los demás. Y con esa predisposición de yo te ayudo, puedes contar conmigo y a esta persona eso le vuelve loco, loca, de verdad, ¿eh? Aunque haya, ya te digo, obstáculos en tu vida, tú siempre eres alguien que suma, alguien que ayuda, alguien que siempre está dispuesta, dispuesto a solucionar los problemas. Te ve como un regalo de la vida, ¿vale? Ya te digo, tienes que adaptar estas lecturas porque yo siento que en esta opción me habéis preguntado por alguien de tu familia, hermano, hermana, lo que estoy diciendo que es de tema amoroso, pues eso no es para ti, obviamente. Sois muchas personas y conecto con todas con las energías de un montón con un montón de energías a la vez, ¿vale? Bueno, pues así te ve esta persona. Siento que, no sé, le transmites mucho. Y siento que esta persona también te aprecia, ¿eh? Que tiene sentimientos por ti de amor. Si me estás preguntando por alguien de pareja, que quieres concretar una relación con él o con ella, con esas de copas que me salió antes. Y si no, pues me está hablando de que te quiere, de que te quiere, porque el amor no solo es de pareja, el amor también está, el amor de amistad, de amigos, de familia, no solo de pareja. Nos centramos muchas veces en el amor de pareja, pero obviamente hay diferentes tipos de amor.
Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. ¿Ves? Yo siento que eres una persona que se da mucho a los demás, que siempre hace las cosas de corazón. Te dicen que sigas así, fíjate. Que aunque a veces has tenido decepciones en la vida, que pongas límites con ciertas personas que a lo mejor se aprovechan de esto o se han aprovechado en el pasado, siento que ahora estás avanzando y has evolucionado y sientes que no es buena idea, pues a lo mejor entregarte al 100% con ciertas personas que obviamente no te tratan bien o no, esto no ha sido recíproco, te han tratado mal o se han aprovechado de tu bondad. Pero te dice la guardiana del corazón, ama y déjate amar, no tengas miedo. No tengas miedo, siento que a veces tienes miedo de amar o de entregarte mucho porque te han decepcionado con ese 10 de espadas, a veces has sentido frustración o no te has sentido aceptada, aceptado en la sociedad o es que veo que has tenido ahí como ciertos conflictos, pero te dice no tengas miedo, sea auténtico, auténtica y sigue brillando y tu corazón es lo mejor que tienes, porque eres alguien bondadoso, bondadosa, buena persona que siempre está dispuesto, dispuesta a ayudar y te dicen ama y déjate amar. Y quiérete mucho tú también porque eres alguien maravilloso, maravillosa. El sabio, muéstrate devota y comprométete. ¿Ves? Eres alguien sabio, sabia. Muéstrate con tu luz y comprométete con aquello que te hace feliz, con aquello con lo que vibras, también me están diciendo, ¿vale? Opción número uno, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales, tienes que adaptar mucho, ya te digo, dependiendo de por quién estés preguntando, pero lo quería hacer así también, bueno, para ampliar un poco el abanico para los que no tenéis persona especial, ¿vale? Que a veces me pedís interactivos y demás. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, sigue así, brilla, brilla mucho. Te deseo lo mejor, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Parte número 2, Bruja Naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo está la energía con esta persona. Como he dicho ya en la opción uno, me podéis preguntar por alguien, tu persona especial, si tienes persona especial, pero también me puedes preguntar por un familiar, un jefe, una jefa, un compañero de trabajo, compañera, qué piensa de ti, cómo te ve, ¿vale? Voy a ampliar ese abanico pues para los que no tenéis persona especial. Entonces tienes que adaptar bastante porque, claro, dependiendo de por qué me preguntes, pues va a ser lo que salga. Hay cosas que a lo mejor no son para ti. Opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona? Perdón. Opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Y luego vamos a ver la energía de esta persona hacia ti. Desintoxicarte, reparar cuerpo, mente y espíritu. Bueno, siento que esta persona no te ha venido muy bien, ¿eh? Porque este desintoxicarte es como que yo siento que esta persona no te ha hecho daño, no te ha hecho, perdón, te ha hecho daño o no has estado a gusto con él o con ella o ha hecho algo que te ha decepcionado. ¿Vale? Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Botín del dragón, proteger el futuro. Yo siento que esta persona es como que te ha hecho daño, que ha protegido su futuro contigo, es decir, como que puede ser alguien interesado, interesada, que no te ha tratado bien, ¿ves? Educabilidad. Siento que es como que esta persona no te ha tratado bien. Es como que puede ser a lo mejor que tú hayas sentido por él o por ella, pero te haya manipulado o no te haya tratado bien o haya sido alguien tóxico en tu vida, espectador transpersonal, ¿ves? Te has sentido como que él o ella te ha tratado un poco como un espectador o una pieza más en su vida en función de lo que quisiera conseguir un poco y sus intereses. Vamos a ver qué piensa de ti, cómo te ve esta persona ahora mismo. Espacio número 2, bruja naranja. ¿Qué piensa de ti, cómo te ve esta persona ahora mismo? Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué piensa de ti, cómo te ve? Bueno, te ve una mujer, un hombre con muchos valores, con mucho sentido común, ¿vale? Es como que hay ciertos valores por los que no pasas. Pues yo qué sé, imagínate, tú tienes unos valores muy estipulados, muy marcados con este papá y tú no
pasas por ciertas cosas. Puede ser que esta persona te haya intentado manipular o esta persona haya querido que tú controlarte un poco en el sentido de hacer lo que él o ella quiere, pero tú no has pasado por ahí, ¿vale? Y siento que ha venido ahí esta decepción y por eso está esa energía de desintoxicarte. Te ve también como alguien misterioso, misteriosa, muy intuitiva, intuitivo, que se deja llevar mucho por su intuición. Bueno, yo siento que aquí en esta opción me estás preguntando por alguien que te ha hecho daño, ¿vale? Ya sea de tu familia, sea alguien que con el que has querido concretar algo de tema amoroso o alguien que, bueno, que ya te digo, esta persona sea como sea, no te ha tratado bien y siento que te estás desintoxicando de ella o de él, ¿eh? Ha habido aquí muchas cargas. Esta persona piensa de ti que eres alguien que te ha sabido reponer. Ahora te ve bastante mejor, ¿eh? Te ve como que has aprendido también de la experiencia que has tenido con él o con ella, a priorizarte, a cuidarte, a quererte, que lo has pasado muy mal, que aunque has estado estancada con él o con ella en esa energía de, bueno, pues esto no avanza contigo o no me estás tratando bien, has sabido avanzar y has sabido reponerte, te ve muy resiliente, te ve una persona que ahora estás en un momento de mirar por ti, de subir tu autoestima. Siento que lo ella ha sido un aprendizaje para ti en tu vida, ¿eh? Porque yo veo que esta persona te ha tratado mal, incluso te ha decepcionado y en algún momento hasta pues habéis tenido discusiones, malentendidos, tenéis diferentes caracteres, siento que no conectas con él o con ella en el sentido del carácter, ¿vale? Esta persona no tiene esos valores que tú tienes, con lo cual chocáis mucho, aunque sea un padre, una madre, porque es lo que os digo siempre, la familia de sangre, bueno, traemos mucho aprendizaje también con esa familia de sangre, con un padre, una madre, o a lo mejor hermanos o familiares que no conectamos con ellos o nos traen un aprendizaje ahí, una experiencia, a lo mejor poner límites, ¿vale? Si es tema amoroso, me habla de que esta persona es como que no ha concretado algo contigo o que ha intentado formalizar una relación, pero puede ser que haya habido ahí engaños, mentiras, o que ve una decepción y discusiones por parte de esta persona. Te ve como alguien que te apetece estar en compromiso amoroso y en compromiso con los demás. Es decir, no solo está el compromiso amoroso, también está ese compromiso de comprometerte con la vida, con las personas, de ser una persona fiel, leal, con unos valores. Entonces te ve así, te ve alguien, si te digo la verdad, esta persona no es como tú, pero sí que tiene en cuenta que eres alguien muy especial en ese sentido. Bueno, siento que con esta persona al final no se han dado las cosas y si este tema amoroso pues no habéis concretado nada o puede ser que esta persona haya estado un poco indecisa, indeciso, jugando contigo. Si es alguien de tu familia, pues puede ser que no te haya tratado bien, ya te digo, o no te haya priorizado, perdón, o en alguna ocasión te haya tratado mal. Y siento que eres como una persona que también te ve, que no eres rencoroso, rencorosa, pero sí que ahora mismo has puesto límites con él o con ella. En algunos de los casos puede ser una madre o un padre. Veo muy marcado un padre en algunos de los casos, un abuelo también, un hermano, una energía como masculina aquí, por lo menos me están hablando de este rey de oros. También puede ser, ya te digo, una pareja, me da igual que sea hombre o mujer, es la energía del rey de oros, a lo mejor es una mujer, ¿eh? Ya te digo, alguien con quien querías concretar algo, unas pareja también en algunos de los casos, porque estoy sintiendo como que ha habido aquí una concreción de una relación amorosa para algunos, ya te digo, coge lo que te resuene, porque sois muchas personas y el abanico es amplio. Quería hacer este interactivo para, bueno, que lo pudierais ver las personas que tenéis pareja y, perdón, que tenéis persona especial y las que no, con lo cual tienes que adaptar mucho. Te ve alguien que ha salido ahora como de tu zona de confort, que estás confiando más en ti, que antes era como que no, no confiabas más en ti, como, perdón, como que no confiabas en ti, como que eras una persona muy retraída, retraído en ese sentido. Ahora es como que te ve con mucha fuerza, haciendo planes, confiando mucho en ti, brillando. Y yo siento que es alguien que piensa que estás rehaciendo tu vida poco a poco, pero sabes lo que quieres conseguir y estás ahora decidida a pasar de mentiras, de engaños, aunque haya una conexión muy bonita con esta persona, porque yo siento que en muchos de los casos hay una conexión muy bonita, pero ha sido una conexión tóxica, ¿vale? Fíjate este dos de copas y esta cruz. Es como este dos de copas un poco invertido, ¿vale? Es un dos de copas tóxico. Sí, mucha conexión, mucha atracción también en muchos de los casos. Sí, me preguntas de tema amoroso, pero has visto engaños, has visto que esta persona no se ha comportado como verdaderamente tú querías. Veo aquí como esa toxicidad en el vínculo
Entonces es eso, es como que te ve alguien que ahora mismo estás brillando por ti misma, por ti mismo, que has aprendido de la relación con él o con ella, que ahora no dejas que él o ella te manipule, porque yo siento que en el pasado era como, esta persona muchas veces ha jugado y, y se ha puesto en el papel de víctima, ¿vale? Para conseguir ciertas cosas de ti, espectadores transpersonal. Y ahora eso ya no le funciona. Entonces te ve como que has avanzado, que has evolucionado. Pues en el papel de víctima en el sentido de, ay, pues si no haces esto me voy a sentir mal, ay, es que no me quieres, o es que, ay, tal, no te importo. ¿Vale? Eso, cuidado con eso porque eso es un juego que está muy a la orden del día y bueno, manipulación, es parte de la manipulación, ¿vale? El hacerse ese papel de víctima de, ay, es que tal, para conseguir ciertas cosas. Entonces yo siento que tú has roto con todo eso, te ve alguien como que ahora has aprendido, has evolucionado con mucha fuerza y que aunque a lo mejor ahora no está en su mejor momento, sabes lo que quieres y lo que no quieres sobre todo, ¿eh? Y siento que no quieres que esté esta persona en tu vida. Es como que has puesto esos límites con esta torre. Te has roto, te has quebrado con esa torre, pero te estás reconstruyendo de nuevo. Puede ser ahora mismo que estés en momentos malos, que tengas insomnio, que no descanses bien, que te preocupen ciertas cosas, pero te están diciendo que vas por muy buen camino, ¿vale? Ve que estás avanzando, ve que estás cambiando tu vida y siguiendo una línea o encaminándote hacia lo que quieres conseguir, hacia lo que te hace bien, hacia equilibrar tu vida. Y por primera vez has cogido las riendas de tu vida con este mago. Has tenido esa iniciativa de decir, no, yo esto no lo quiero, voy a apostar por lo que quiero. Te ve alguien como que ahora tienes mucha fuerza, mucha iniciativa, como que estás camino hacia ese éxito. Y el éxito muchas veces decimos, va, el éxito es tener a lo mejor mucho dinero o tener un estatus. No, no, el éxito es estar bien contigo misma, contigo mismo, aceptarte, quererte, tener la autoestima alta, sin pisar a los demás, con esa humildad. El éxito es ser feliz, el éxito es estar a gusto y estar en paz. Ese es el éxito. Porque muchas veces nos guiamos por eso, ay, es que cuanto más dinero tenga, no, no, el éxito es el aceptarte como eres, el quererte, el cuidarte, el ser feliz también, el ser feliz con lo que tienes y agradecer lo que tienes cada día. Entonces yo te veo ahora mismo que has aprendido, que has evolucionado y esta persona piensa de ti que estás en un buen momento, aunque estés reconstruyéndote, pero es súper importante, ya te digo, aceptar todo. También siento que no eres rencorosa y que has aceptado que esto era parte de tu aprendizaje, de una experiencia con esta persona y que, bueno, que has soltado y has avanzado. Lo que sí que es verdad es que esta persona no la quieres en tu vida, te ha hecho mucho daño, pero de ese daño lo has transformado en amor, en resiliencia, en quererte a ti misma, a ti mismo, en avanzar. Qué bonito, me está gustando mucho esta lectura, de verdad. Me está gustando mucho esta lectura porque muchas veces, ya te digo, el tema del éxito, este seis de bastos, lo vemos como éxito también social, ¿no? Ay, es que es maravilloso, maravilloso, fíjate lo que ha conseguido, fíjate el dinero que tiene, fíjate el estatus, ahora se lleva mucho también con las redes sociales, wow, es que tiene no sé cuántos seguidores, es que tiene... No, más que los seguidores, más que el dinero, más que es estar bien contigo, que lo que haces te llena, que estás en un momento de mirar hacia ti, de cuidarte, de quererte, de ser compasiva, compasivo contigo misma, contigo mismo. Y ser compasivo no es, ay, pobrecita de mí, pobrecito de mí, no, es entenderte, es mirar hacia adentro, es estar bien y brillar. Y yo te veo así. Y esta persona también te ve así, ¿eh? Pero es que yo me está transmitiendo también esta lectura, esa energía de que es así, independientemente ya de lo que piense esta persona, ¿vale? Es como que has sanado ese dolor de corazón que te ha hecho tanto daño, tú lo has transformado en una luz y una tranquilidad increíbles. Entonces, ves, te veo como que has llorado, lo has pasado mal, puede ser que ahora mismo todavía estés en ese momento de llorar y de sanar, pero yo te veo con esa luz de ese ermitaño. Lo que os digo siempre, el ermitaño es una de las cartas que más me llama la atención. Normalmente se representa con un hombre sabio que va con ese farol o ese candil. Aquí está esta mujer, en este tarot se representa con esta mujer, pero bueno, es eso, el aprendizaje, el
saber que tú tienes tu luz, que da igual lo que opinen los demás, simplemente eh, con estar tú bien, es que eso es decisivo, ¿vale? Es como que tienes la conciencia tranquila, como que sabes ahora quién eres, como que sabes hacia dónde te diriges. Y yo siento que además te ve también como a veces un poco solitaria, solitario, en el sentido de que tú te gusta ahora mucho estar tranquila, tranquilo contigo, en paz, en calma. Te ve alguien que ha evolucionado con mucha fuerza, que ha avanzado y que ha roto los límites que tenía o los bloqueos que tenía, ha roto todos esos bloqueos y que está brillando con este 9 de oros. Alguien que brilla, alguien que está brillando ahora mismo, alguien que no se detiene, que su pasado no le ha bloqueado, ¿vale? Porque sabe lo que vale. Así te ve esta persona y siento que también te ve un poco inalcanzable. Si has tenido algo con él o con ella o me estás hablando de tema amoroso, esta persona es sobre el tema amoroso, siento que también piensa que te ha perdido, ¿eh? Que ya no tiene nada que hacer contigo, que ahora tú ya ahora sabes lo que quieres, no vas a pasar por ciertas cosas y si, bueno, es una persona, pues amigo, amiga, hermano, hermana, padre, madre, alguien de tu familia, es como que has puesto límites con él o con ella, sabes lo que quieres y no vas a pasar por ciertas cosas y te estás desintoxicando de la energía de esta persona porque no es buena para ti. Entonces, muchas veces nos centramos mucho también en entender a la otra persona cuando te hacen daño, pero no hay que entenderla, hay que aceptar lo que, como es y bueno, tú no actuarías de la misma manera con ese papá. Tú tienes unos valores, entonces ciertas cosas no las harías. No harías daño a las personas deliberadamente y porque sí, pero no todo el mundo es así. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en función de cómo se comportan los demás con nosotros, nosotros tenemos el poder de que eso nos afecte más o menos de tomar esas decisiones en función a cómo se comporten y a su actitud con nosotros, nosotras. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo te ve esta persona? Bueno, siento que aquí ha habido una conexión bastante fuerte entre vosotros, vosotras. Puede ser que piense que eres un alma gemela, pero te has liberado de lo de ella. Te has liberado. Piensa y siente que no quieres nada ya con esta persona. Eres una persona también, te ve y piensa de ti que a veces eres un poco impaciente, pero que siempre te dedicas a los demás, eres alguien que se preocupa mucho por los demás, por sus seres queridos. Puede ser que hayas cuidado de esta persona en alguna ocasión, si es alguien de tu familia. Si no, también me puede estar hablando que te dedicas a cuidar a los demás, pues a lo mejor trabajas en alguna residencia para personas mayores o personas con alguna discapacidad o bueno, o simplemente pues te gusta ayudar y te gusta dedicarte a los demás. Puede ser que seas enfermera, enfermero, médico, sanitario, sanitaria, ¿vale? Ve que has avanzado, que has evolucionado, que es como que has crecido y ya no eres la persona que eras, ahora es una versión mejorada de ti misma, de ti mismo. Siento que también te ve como muy conectada, conectado a la espiritualidad o a ciertos temas que a lo mejor ahora te llaman más la atención que antes. En algunos de los casos puede ser que tú em, pues hagas oraciones, por ejemplo, o si no, pues afirmaciones, es como que te ve más evolucionada, evolucionado. Y sí que es verdad que aunque no te lo diga, siente gratitud. Siente gratitud, gratitud por cómo te has comportado con esta persona. Yo siento como en algunos de los casos te echa hasta incluso de menos, ¿vale? Pero siente que ya es tarde para resolver algo contigo. Es decir, no, esto ya ha pasado el tiempo, no me tenía que haber comportado así con ella o con él y ahora ya es tarde. Pero sí que es verdad que se siente agradecido por cómo te comportaste con él o con ella, cómo le trataste. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo te ve? Bueno, yo siento que también te ve como que ahora estás pues, poniendo límites con estos confines. Es decir, bueno, yo ahora contigo no voy a pasar ciertas cosas, incluso puede ser que tengas contacto cero con él o con ella, o que si te ha escrito o ha intentado acercarse a ti, no haya obtenido respuesta por tu parte. Tú ahora mismo es como que estás poniendo esos límites también porque viene bien y porque estás mirando por ti, ¿vale? Entonces me habla de eso, me habla también de que está
conexión era como un amor divino. Esta persona piensa que era como un amor divino porque es verdad que eres alguien que cuando ama, lo ama, ama intensamente, ya sea amor de pareja o amor de familia, ya te digo amigos, es como que tú te entregas al 100% con los demás. Y ahora estás aprendiendo, esta persona ha venido también a enseñarte a poner límites, a enseñarte a que no puede ser que tú estés dando, dando, dando y te desgastes de esa manera. Tienes que dar, pero también tienes que recibir. Y fíjate que estás curando ese dolor, esta persona te ve sanando de que ahora mismo estás, ya te digo, hacia esa versión mejorada de ti misma, de ti mismo. Te ve como alguien muy creativa, creativo, alguien que siempre se reinventa, que siempre está haciendo cosas. Puede ser que te guste mucho, pues ya te digo, a lo mejor hacer cosas nuevas. Eres muy creativo, creativa. Esta persona te ve como que está siempre en plena expansión, en plena creatividad, a lo mejor puede ser que te guste la música, que te guste tocar algún instrumento o bailar o hacer algo, no sé, eres muy creativa, creativo. Para esta persona siento que te ve así. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja naranja. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo te ve? ¿Qué piensa de ti? Que estás muy conectada, conectado con tus guías espirituales. Eres alguien con mucha intuición, una intuición muy desarrollada. Y tu intuición nunca falla. Es decir, tú siempre dices, ay, esa persona es mala, o esa persona no me conviene, o por aquí no vayas, o va a pasar esto. Y no fallas, con esa claridad. Y esta papisa que me ha salido en el corte. A veces le has podido hasta dar miedo a esta persona en el sentido que a lo mejor le has dicho algo y luego se ha cumplido. Eres como muy bruja, muy brujo, alguien que tu intuición está muy, muy desarrollada, ¿vale? Tienes una intuición súper desarrollada, una intuición que de la que siempre te fías. Además te dicen, haces muy bien, porque yo siento que esa intuición es, nunca se equivoca, nunca se equivoca esa intuición. Tus ángeles, tus guías, te marcan mucho el camino y te muestran, y no encuentro la papisa que os la quería enseñar. A ver, vamos a ver si la que salió en el corte antes y no sé ahora dónde está. Con esa intuición ya te digo, siempre es como que te marca esa claridad a la hora de actuar. Mira, aquí está, la última del mazo. ¿Ves esta claridad? Y este papisa es eso, esta persona te ve como muy misterioso, misteriosa, como que parece que tú, es como que tus ángeles, tus guías te muestran las cosas, puede ser que sueñes, que tengas mensajes premonitorios, eh, no sabes a veces cómo sabes ciertas cosas, pero las sabes. ¿Ves? Estás muy conectada, conectado a, con estos poderes psíquicos, a tu intuición. Y bueno, te ve como un hombre o una mujer muy próspero, pero ahora es verdad que te ve valiente, que te ve apostando por lo que quieres, por lo que no quieres, con mucha autoconfianza en ti misma, en ti mismo, y yo siento que esta persona también ha venido para ayudarte a mirar por ti, a transformarte y a quererte. Y por supuesto, ve que con él o con ella has pasado página y quieres pasar página y para atrás ni para coger impulso. Siento que incluso aunque te llame, aunque te busque esta persona, puede ser que ni le contestes o le tengas bloqueado, bloqueada, o igual, pues bueno, que a veces igual hables con él o con ella en algunos de los casos, pero pues bueno, le ignores muchas veces y no tengas en cuenta ni sus palabras, básicamente, ¿vale? Si hablas con él o con ella. Es como que, mira, ya no me afecta lo que pienses o ya no me afecta tu actitud. No, así te veo. Has avanzado, aprendido, evolucionado. Y sabes que esta persona no te suma en tu vida, con lo cual, como no te suma, pues has como puesto ahí límites y no te influye ya esta persona. Antes sí que te influía y yo siento que te ha hecho mucho daño. Ha habido ahí muchos conflictos con él o con ella. Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo te ve? Bueno, alguien que fluye con la vida, alguien que no se viene abajo, que puede tener momentos duros o malos, pero siempre avanza. Te ve como renaciendo, reestructurando tu vida, ¿vale? Aunque has estado bastante indecisa, indeciso en el pasado, es como que ahora tienes claro que quieres avanzar, que quieres, lo que te he dicho antes, lo que quieres, lo que no quieres, es súper importante saber lo que no quieres y por lo que no vas a pasar bajo ningún concepto, ¿eh? Y siento que estás en ese momento.
Te ve también como alguien amorosa, amoroso, sincero, sincera, cariñoso, cariñosa, pero que no ha sabido valorarte y no ha sabido priorizarte. Entonces, al final, pues te ha perdido, básicamente. Me da igual que sea tema amoroso o tema, pues eso, eh, de familia o de amigos, me da igual. Esta persona te ha perdido. Ahora estás abriendo puertas y las estás abriendo conscientemente. ¿Sabes lo que vales? ¿Sabes lo maravilloso, maravillosa que eres? Y estás imparable. Esta persona te ve como imparable. Aunque vas poco a poco, pero te ve como imparable. Y que estás consiguiendo ese éxito. Y ya te digo que ese éxito no es, uff, qué de dinero tengo, qué triunfador soy en la vida porque tengo muchos likes, imagínate en un canal o en una red social. No, es que estás ahora en un momento de que transmites una calma, una paz, una seguridad, que eso es como que por donde pasas se ilumina todo, ¿vale? Entonces, claro, eso es ser exitoso. Estar a gusto contigo misma, contigo mismo, aceptarte, quererte, cuidarte, no querer aparentar lo que no eres, ser transparente. El éxito es eso. Bueno, yo para mí eso es el éxito. Y creo que es el mejor éxito, porque al final todo es efímero. Puedes tener muchos likes un día y otro día no tener ninguno, todo se puede evaporar, pero lo que queda es la esencia, lo que queda es el alma, lo que queda es em, ese amor que tú te tienes y te das a los demás. Y al final es lo más bonito de todo, ¿no? Vamos a ver por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número 2, bruja naranja, un consejo para ti. El caballero, sé valiente y sincera. O sincero. Ahora estás en un momento de ser valiente, de mirar por ti, de ser sincero, de poner límites también. Mira, eso no me interesa, lo otro sí. No, mira, por ahí no vayas, que por ahí no me faltes el respeto o no quiero eso. Es como siga así. Sé valiente y sincera, sincero. Apuesta por lo que verdaderamente te hace feliz y estás en muy buen momento y estás conectando mucho contigo y yo siento que te dicen siga así. El sabio, muéstrate devota y comprométete, ¿ves? Eres muy sabia, muy sabio, has aprendido de experiencias, a lo mejor de errores del pasado, porque a veces los fracasos, bueno, a veces no siempre, los fracasos no hay que mirarlos como, ay, qué decepción, no, hay que transformarlos en resiliencia, en, bueno, he fracasado en ese sentido, pero he aprendido, he avanzado, he evolucionado, esto me ha hecho ser más sabia, más sabio. Comprométete con aquello que te hace feliz, comprométete con aquello que te gusta, comprométete con tus valores, con tu intención, ¿vale? De lo que quieres conseguir, de tu felicidad, priorízate, quiérete y sobre todo sigue tu intuición porque me están diciendo, voy a sacar otra carta, que eres alguien muy intuitiva, intuitivo, me lo llevan diciendo toda la lectura. Planea y crea, ¿ves? Planea, ¿qué quieres en tu vida? Y vete creando, manifiesta la vida que te mereces y la vida que quieres. Te mereces todo lo mejor, no te conformes con menos. Sigue adelante, avanza. Elige tu camino, ¿ves? Elige tu camino y en función de ello crea lo que quieres conseguir. Súper importante saber lo que quieres en tu vida, pero también es verdad que muchas veces lo que no quieres es fundamental, porque al no saber lo que no quieres vas descartando, no, eso no lo quiero, lo otro sí, sobre todo a la hora de poner límites, ¿vale? Opción número 2, bruja naranja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, sobre todo haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, te tienes que quedar con lo que te resuene. Y bueno, y por quien hayas preguntado, que ya te digo que, bueno, pues a lo mejor te digo una frase de, ¿le pareces a alguien muy atractivo o atractiva? Obviamente, si es un familiar, pues eso no es para ti. Entonces, coge lo que verdaderamente te resuene y lo que verdaderamente conecte por quien estás preguntando y con la lectura, ¿vale? Puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces si es así, esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, siga así porque vas muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo está la energía con esta persona. Como he dicho en las otras opciones, puedes preguntar por una persona de tema amoroso, un amigo, una amiga, un jefe, una jefa, un compañero de trabajo, compañera, eh, pues alguien de tu familia, ¿vale? No necesariamente de tema amoroso, lo que sí que es verdad que tenéis que adaptar, porque claro, sois muchas personas, dependiendo de, de por quién preguntéis, pues habrá cosas que os resuena o no, ¿vale? Entonces adaptar bien. Vamos a ver.
Opción número 3, bruja rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Proteger el futuro botín de dragón. Bueno, siento que tú con esta persona te has sentido bastante protegida o protegido, no sé. Siento una energía como muy de protección, de cariño, de que esta persona siempre se ha portado bien contigo. Vamos a ver la energía de lo de ella hacia ti. Opción número 3, bruja rosa, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja rosa, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Niña raíz, el yo desconocido. Bueno, siento que esta persona es como que se siente bastante conectado, conectada contigo. Pues en algunos de los casos que es alguien de tu familia con esa raíz, ¿vale? Como ese árbol. Esto a mí me está recordando un poco al árbol genealógico, ¿no? Bueno, esos ancestros. En algunos de los casos que es alguien de tu familia. O si no es familia de sangre, pues como que tú consideres que es familia tuya. Puede ser incluso alguien de tema amoroso que tú lo ves como familia, tu marido, tu mujer, tu esposo, tu esposa, o si no, pues a lo mejor una persona con la que quieres tener una relación si ahora mismo todavía no has concretado nada. Bueno, siento que es como que con esta persona a veces te sientes como en una película. Es como, yo siento que es bastante bonita la relación que tenéis. Fíjate, inspiración. Esta persona te inspira para ser mejor persona y tú a él o a ella. Y piensa de ti que eres inspiración para los demás. Fíjate qué bonito. Vamos a ver con el tarot. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo te ve? Bueno, te ve alguien muy justo, muy justa. Puede ser que te dediques al tema justicia, ¿vale? Pues que seas abogado, abogada, o que a lo mejor tengas algún cargo que interviene en temas judiciales, o pues a lo mejor que seas policía, o, vale, adáptalo. Te ve como alguien muy justo, muy justa, si no tienes ningún cargo de ese tipo, pues en tu vida en general eres alguien muy justo, muy justa, que te preocupa el tema de que la gente sea leal, de que la gente no se aproveche de los demás, no te gustan las injusticias contra a lo mejor pues la gente más humilde o la gente de la que se aprovechan, ¿no? Es como que estás en contra de todo eso. También te ve alguien como, bueno, esa persona que como muy, que carga mucho los problemas de los demás. Fíjate, es como que yo siento que sí, que eres alguien que carga, tiene una mochila muy grande y vas cargando los problemas de los demás. Te preocupan mucho las demás personas. Siento que te ve como alguien que tú te preocupas mucho por los demás. Piensa de ti que eres una mujer, un hombre muy sabio, muy sabia, muy inteligente, alguien que pone mucha mente en las situaciones, que eres muy inteligente, que aborda los problemas desde una mentalidad y poniendo límites y sabiendo cómo hay que hacer las cosas. Das muy buenos consejos. Puede ser que hayas pasado por momentos situaciones malas en temas de relaciones, en temas de a lo mejor algún fallecimiento de algún familiar o de alguien que a ti ha sido muy importante en tu vida. Me hablan de que has sabido reinventarte, esta persona te ve como alguien que ha sabido salir adelante, que siempre entrega su corazón y que a veces has tenido que alejarte de ciertas personas aunque no hayas querido, pues a lo mejor es algún fallecimiento de alguien o que hayas perdido a alguien que te haya importado y que te ha importado mucho y que a día de hoy todavía sigues con ese duelo. Pero piensa de ti que aunque has tenido obstáculos en la vida, que la vida no te lo ha puesto fácil, todo eso te ha servido para tratar bien a los demás. Muchas veces a mí es como que me llama la atención esa frase de no, es que he sufrido mucho. Entonces, como ha sufrido mucho, se comporta mal con los demás porque ha sufrido mucho. Al revés, al revés. Eso no justifica para tratar mal a los demás porque ha sufrido mucho o porque está sufriendo. Tú eres una persona que esta persona te ve como alguien que lo has pasado muy mal, pero eso te ha servido para ponerte siempre en el lugar de los demás, para saber y entender a las otras personas. Ya te digo que puede ser a lo mejor que seas incluso trabajador social, trabajadora, o que estés en alguna ONG, o que te involucres mucho con los desfavorecidos, los desprotegidos, con esta justicia. Eres alguien
que intenta cambiar el mundo, que intenta equilibrar la bondad en este mundo lleno de maldad o lleno de, no sé, es como que aportas mucho. Te ve alguien con mucho potencial, una persona entregada a los demás, muy comunicativa. Tú hablas muy bien, te expresas genial y además eres alguien que sin a lo mejor decir malas palabras, pones a la gente en su lugar. Es decir, eres alguien con esa inteligencia que contestas a lo mejor de una manera que cuando alguien te ofende o cuando alguien te hace daño, contestas de una manera muy radical, pero con toda la educación y todo el respeto. Y eso es como muy firme, ¿no? Con esa reina de espadas. Me da igual que seas hombre o mujer. Esta persona también piensa de ti que a veces hasta indeciso, que a veces, bueno, pues no ha sido fácil tu aprendizaje de vida, pero has sabido, ya te digo, avanzar. Yo siento que para muchos de los casos, si me estás preguntando por una pareja o alguien de tema amoroso, esta persona le encantas y tiene mucho sentimiento por ti. Si no es de tema amoroso, esta persona te quiere. Te quiere, obviamente, no para ser tu pareja, pero pues si es tu padre, tu madre, un hermano, una hermana, alguien, un amigo, esta persona te tiene mucho, en mucho aprecio, o sea, y autoestima, o sea, perdón, y estima. Te ve también como una mujer o un hombre que ha aprendido, que ha evolucionado, que tiene ahora la autoestima alta. Bueno, eres una persona como que te preocupas mucho por los demás, también bueno, así es como te ve, ¿eh? Yo todo lo que te estoy diciendo es como te ve esta persona y qué piensa de ti. Te preocupa mucho, ya te digo, las injusticias, puede ser que duermas mal a veces, que te preocupen a lo mejor ciertas situaciones, es como que tú vas cargando esa mochila. Y te dicen que a veces tienes que desconectar, ¿eh? Porque, ojo, esto al final pesa y puede ser que somatices pues dolores de cabeza o algún tipo de ansiedad bueno, de no encontrarte bien a veces por estas cargas, porque tú cargas todo. O sea, puede ser que seas también psicólogo, psicóloga, o que trabajes en alguna, ya te digo, en algo que, y si no, da igual, porque es que tú te cargas con todo lo de los demás. Tienes que aprender a disociar esa energía y a estar, pues eso, a aislarte un poco, porque yo te veo a veces como muy cargada, cargado por eso, porque te implicas mucho. Eres alguien muy exigente también contigo misma, contigo mismo. Todo lo que te estoy diciendo es cómo te ve esta persona, ¿eh? Y qué piensa de ti. Para algunos siento que me has preguntado por tu pareja. Para otros, alguien que te interesa amorosamente y siento que aquí hay amor por ambas partes y yo siento que esto se va a concretar, ¿vale? Si no estás con esta persona. Si me estás preguntando por un familiar, ya te digo, o por alguien de tu entorno, un amigo, una amiga, esta persona te quiere mucho y tú a él o a ella. Te tiene en mucha estima. Piensa que eres alguien muy importante para él o para ella. Bueno, que aunque has tenido momentos bloqueos o has sentido que la vida te paralizaba, tú siempre te has sabido llevar, has sabido guiarte también por tu intuición, avanzar, seguir adelante. No te has dejado pisar por nadie. También eres en muchos momentos alguien muy empático, empática, sincera, sincero, amable, que se pone siempre en el lugar de los demás, que que siempre está ahí para ayudar a los demás, que siempre carga mucho, ya te digo, con la energía también puede ser que seas sanitario o sanitaria, ya te digo, que seas alguien que se entrega a los demás al 100%. Y si a lo mejor pues tienes te dedicas a algo que no esté relacionado pues con esa entrega de ser sanitario, sanitaria o algo así, pues imagínate, eres dependienta. Es como que te implicas mucho con los demás, les ayudas, te metes mucho en sus problemas. Yo siento que todo el mundo te cuenta cómo está. Transmites tanto que es como, transmites mucha confianza también, ¿eh? Aquí está muy marcada en esta opción tu padre o una figura masculina, ¿vale? Yo siento que puede ser que a lo mejor esté fallecido y te haya transmitido tanto que tuvieras tanta relación, o que me estés preguntando por tu padre y esté vivo, ¿eh? Pero me habla mucho de la energía de un padre o de un abuelo o de alguien que te ha marcado bastante. Esta persona también te ve, puede ser que no me estés preguntando ni por tu padre ni por un abuelo, pero que me dice ahí que esta persona ve que tu padre te marcó bastante en tu vida, para bien o para mal, algunos para bien y otros para mal. Si no le tienes cerca porque ha fallecido, pues es como que tú le recuerdas mucho
y esa energía está muy presente. Siento que le sientes en ocasiones, si ha fallecido, ¿vale? Se ve también como alguien que le gusta hacer planes, muy social, que le gusta quedar con amigos, amigas, pasarlo bien. Contigo no se aburre nadie, no se aburre, eres como muy... una energía, tienes una energía muy de acción, muy simpática, eres alguien muy simpático, simpática, muy alegre, muy positivo. Y yo siento que es como que también te ve como alguien que ha sabido cerrar ciclos, ha sabido avanzar, ha sabido crear la vida que quieres, la vida que te mereces. O si no estás en esa línea, si no tienes esa familia o esos hijos, a lo mejor si quieres tener hijos en un futuro, siento que lo vas a conseguir, o puede ser que ya tengas hijos. Si tienes hijos, te ve como alguien que te preocupas mucho también por ellos. Si no me habla de esa familia, y no solo familia de sangre, sino también familia de que tú te preocupas mucho por todo el mundo, por tus amigos, por tus seres queridos. Esta persona siente que no os habéis conocido por casualidad. Te siente de la familia. Es que esta persona es tu familia. Me da igual que sea tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer, o si no, pues a lo mejor alguien con el que no se ha concretado una relación amorosa, ¿vale? Y queréis una relación amorosa, tienes que adaptarlo. Eres alguien también como que lucha por esa estabilidad, por dar lo mejor de ti misma, de ti mismo a todo el mundo, muy exigente contigo misma, contigo mismo, y también te ven como muy líder, alguien que lucha por un mundo mejor, alguien muy trabajador, trabajadora, y que crea un mundo mejor. Es que eres alguien que pone todo de su parte para crear un mundo mejor. Muy exitoso, exitosa, y siento que eres también alguien que eres capaz de manifestar la vida que quieres y te mereces y deseas. Con tus buenos deseos, fíjate, con tus buenos deseos me están diciendo que transformas la vida de los demás, que eres alguien que solamente el hecho de tener cerca ya es un éxito. Para esta persona, el tenerte cerca ya es un éxito en su vida, ya ilumina su vida. Siento que le vienes tan bien. Te valora mucho esta persona. Yo siento que aquí hay un vínculo de unión bastante marcado. Me da igual que sea de amor de pareja, de, ¿qué te digo? De amistad, simplemente, de familia. Eh, Esta persona te tiene mucho aprecio y te quiere un montón. Adáptalo, porque puede ser amor de amigos, amor de pareja, lo que te digo siempre. Una vez una persona me comentó en uno de estos interactivos que hice anteriormente, ay, qué asco, es que pensar que tu padre o tu madre puede estar enamorado de ti. Vamos a ver, un poco de sentido común, ¿qué es lo que te digo? Que soy muchas personas y me preguntáis por muchas personas a la vez, con lo cual hay mucho más amor que el amor de pareja, obviamente. Y aquí no estoy hablando del amor, estoy hablando del amor fraternal, del amor paternal, maternal, dependiendo de por quién me estés preguntando, tenerlo en cuenta, por favor. Porque ya te digo, bueno, esta persona al final le contesté y se fue del canal. Pero vamos, es tan simple como adaptar en función de lo que digo. Si obviamente te estoy diciendo esta persona está enamorada, enamorado de ti, y me estás preguntando por tu padre, pues lo que quiere decir es que esa persona te quiere, pero no te quiere para tener una relación contigo, te quiere de pareja, me refiero, te quiere porque eres su padre, su hija, o sea, o su hijo. Seamos un poco consecuentes, ¿vale? Es que, bueno, lo aclaro por si acaso, no sé, porque yo lo doy por hecho, pero veo que algunas personas no. En fin. Opción número 3. Además hago estos interactivos para abarcar un poco más, porque sé que muchas de las personas no tenéis persona especial y me pedís diferentes interactivos. Los miércoles sabéis que los suelo dedicar a vosotros, pero bueno, por ampliar un poco y abarcar y salir un poco de lo de siempre como persona especial, ¿vale? Opción número 3. Bruja Rosa. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? Bueno, siento que has tenido momentos con él o con ella o en tu vida en general agridulces, como todo el mundo, pero has pasado a crear la vida que te mereces. Es como que también te ve una mujer, un hombre imparcial. Es como que tú, cuando pasa algo en tu vida o en tu familia o en tu entorno, eres alguien imparcial, ¿vale? Eres alguien como que intentas equilibrarte y en función de eso, tú actúas, sobre todo con el corazón, te veo, poniendo límites, pero con ese corazón y pensando bastante. Bueno, una mujer, un hombre muy apasionado, apasionada, que pone todo, todo.
Cada movimiento tuyo es pasión al 100% con ese corazón que tienes tan bonito, que busca la perfección. A veces eres demasiado exigente contigo misma, contigo mismo. Estás siempre como buscando la perfección en todo. Pues tengo que sacar la mejor nota en el examen o tengo que hacerlo mejor en este trabajo, lo mejor que pueda. Y a veces te están diciendo, baja el ritmo. No seas tan exigente. ¿Ves? Porque en muchos de los casos es adicto al trabajo. Por ese perfeccionar todo, a veces te lleva a estar mal. Por eso te digo, tienes que bajar el ritmo, tienes que ser más imparcial contigo misma, también contigo mismo, en el sentido de, bueno, soltar, no exigirme tanto, ser más condescendiente. Bueno, y a veces siento que te ve como un poco insegura o inseguro. Te cuesta a veces decidirte, pero siempre decides con el corazón. Y aunque a veces has tenido tentaciones ahí de desviarte un poco a lo mejor bueno, pues a lo mejor alguien te ha tentado a hacer alguna cosa que no concuerda con tus valores o no concuerda con tus principios, siento que no has accedido. Porque todos tenemos a lo mejor pues alguien que a lo mejor en algún momento ha intentado hacer algo que no nos gusta o hacer algo que no. No, tú eres una persona con muchos valores y eres una persona que sabe muy bien lo que quiere, ¿eh? Y no entras ahí. Cuando algo no te gusta, enseguida cortas. Me refiero, no te gusta, que no te gusta lo que te propongan o que vaya contra tus principios o tus valores o contra esas injusticias o que no te parezca justo, no entras ahí, no das oportunidad. Opción número 3, bruja rosa. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué piensa de ti? Bueno, siento que también te ve como con esa autoaceptación. También siento que tuviste ahí como un tiempo que a lo mejor no te aceptabas a ti misma, a ti mismo, o te has estado buscando y ahora te has encontrado. Siento que estás en un momento bueno, que estás como fluyendo contigo, ¿vale? Es que fíjate, mira, aquí me habla de como que ahora te estás dejando llevar. Estás un poco soltando también esa exigencia en muchos de los casos, ¿vale? Estás buscando tu alegría. Te ve también como una mujer, un hombre muy alegre, muy independiente, alguien que siempre eres positivo, positiva y que, bueno, sobre todo, que das claridad a los demás. Eso te lo dije antes, que eres una persona que aconseja muy bien con esa reina de espadas. Me da igual que seas hombre o mujer. Yo te veo como alguien también muy líder. En tu trabajo, si trabajas en algo, lo haces súper bien. Y si estás estudiando o has trabajado en algún área y ahora mismo no estás trabajando, siento que lo has hecho súper bien y eres alguien, una mujer, un hombre muy comprometida, comprometido con el mundo, con cambiar un poco, hacerlo mejor ese mundo, ¿vale? Con esta reina de espadas, me da igual que seas hombre o mujer. Es que a mí este mundo también me habla de eso. Me habla de que eres una persona que apuesta por los valores, que apuesta por cambiar el mundo para bien, el hecho de que existas, fíjate lo que te voy a decir, me parece súper importante lo que te voy a decir, ¿eh? El hecho de que existas no es casualidad y es como que tú, ese granito de arena que vas aportando al mundo, es algo increíble y aunque tú creas que a lo mejor no contribuyes mucho en el mundo, sí que estás contribuyendo a que sea mejor y eso es súper bonito. A veces decimos, ay, es que yo hago poca cosa o yo no, tú haces que el mundo sea mejor y con eso quédate con eso, porque es súper importante, ¿eh? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? Bueno, pues te ve como alguien que manifiestas lo que quieres, que no te vienes abajo, que tú intentas evolucionar, que aunque hayas tenido fracasos en la vida, sigues y eres alguien que se centra en un objetivo muy constante, una persona que avanza, también eres alguien que muy trabajador, trabajadora, eh, en la que se puede confiar, que te gusta a veces viajar y yo siento que pones límites también con algunas personas que no te convienen. Es lo que te dije antes. Si alguien te dice algo de que no te conviene o que no te gusta, enseguida me refiero. Algo que se sale de tus principios, de tus valores, o que opina sobre algo que no te parece justo. Es como que tú enseguida pones esos límites. Estás en plena transformación hacia algo mejor. Siento que vienen cosas mejores para ti y eres alguien que a esta persona le transmites mucha paz, mucha serenidad, que le transmites muy buen rollo, ¿vale? Muy buena sensación. Y piensa que es una gran suerte el haberte conocido, el que estés a su lado y el tenerte cerca.
Vamos a ver más. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Cómo te ve? Que hay mucha conexión entre esta persona y tú, ¿vale? Hay una conexión brutal. Siento que solo con miraros a los ojos ya sabéis lo que queréis o lo que sentís o lo que vas a decir incluso. Puede ser que esta persona te diga tus frases o lo que vas a decir antes de que lo digas. Y siento que a veces has tenido miedo o has tenido pérdidas en tu vida. Yo siento que puede ser que hayas tenido algún fallecimiento de algún ser querido recientemente o hace tiempo, pero que a día de hoy te siga afectando. Cargas a veces con emociones o sentimientos que no son tuyos porque te preocupas mucho por los demás. Me habla también de que eres una persona muy anclada también en lo que quieres en tu vida, con unos valores, ya te digo, muy marcados, que también tienes muchos detalles con los demás. Eres una persona que siempre está teniendo detalles con los demás, que aporta mucho. Pues a lo mejor te gusta esto, mira, he visto esta no sé, esto que te gusta, te lo regalo. O, no sé, siempre estás, ya te digo, teniendo detalles con los demás. Y detalles con los demás no es solamente hacer regalos, detalles con los demás es... Para esta persona yo siento que tienes muchos detalles con él o con ella, pero en general eres alguien que muy detallista, alguien que se preocupa mucho por los demás, pero también te digo que a veces tienes que mirar por ti, porque a veces te ha pasado esto factura. Siento que ahora estás en una línea de mirar más por ti, porque sabes que tampoco puedes darte sin medida, ¿no? Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, un consejo para ti, bruja rosa. Opción número 3, un consejo para ti, bruja rosa. El señor, hazte cargo con autoridad. Me dice que te hagas cargo, pues que a veces tienes que a lo mejor romper con ciertas responsabilidades o no ser tan exigente contigo misma, contigo mismo, lo que te vengo diciendo toda la lectura. Y esto es verdad, ¿eh? El sabio, muéstrate devota y comprométete. Eres muy sabia, muy sabio, pero comprométete con aquello que de verdad quieres conseguir, porque eres a veces, ya te digo, como que te cuesta esa energía, el estar tan planea y crea. Planea lo que quieres conseguir y vete creando lo que quieres hacer. Y elige el camino que quieres. Voy a sacar otra carta. Confía en tus talentos en momentos de cambio. Eres una mujer, un hombre muy talentoso, talentosa. Confía en ti y en que puedes hacer todo lo que te propongas. Pero también es verdad que tienes que bajar un poco el ritmo, no exigirte tanto, porque es como que hay veces que parece que yo te veo demasiado agobiada, agobiado, ¿vale? Así que confía en ti, pero sin que te cueste la energía, sin que seas tan exigente. Opción número 3, bruja rosa. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales, que te haya ayudado también. Pero es eso, tienes que adaptar porque sois muchas personas y yo siento que me habéis preguntado por diferentes casos, ¿vale? No solamente por persona especial o persona con la que queréis algo de pareja, con lo cual adáptalo. Tienes que adaptar los mensajes mucho. Puede ser que nada de lo que haya dicho te resuene, entonces esta no es tu opción. Al ser interactivos generales esto es así. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.